labios a tu voz, que en el desierto se escuchó. No saber qué dices tú, si tengo sordo el corazón. Feliz domingo para todos. Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario. Lectura. Vamos a hacer un pequeño acercamiento a una frase hermosa, muy diciente, que nos dice San Pablo hoy en el capítulo 6, versículo 19 al 23. Dice San Pablo de esta manera: ahora en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dan frutos para la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Increíble, hermoso. Una frase que hay que grabarla en el corazón. La paga del pecado es la muerte. Pero dice San Pablo, mientras Dios nos regala vida eterna. Entonces San Pablo empieza a explicarnos por qué somos esclavos del pecado y por qué es mejor ser esclavos de Dios. Suena extraño, pero este es literalmente lo que dice San Pablo. Yo soy un esclavo de Dios, un esclavo de Cristo. Es cierto que esta palabra suena feo, suena extraña en nuestro tiempo, donde se trata de abolir esclavitudes. Ya se ha abolido esclavitudes en el pasado, pero todavía siguen esclavitudes en algunos países y en algunos lugares. Entonces hablar de ser esclavo suena horrible, pero aquí San Pablo nos está enseñando algo muy hermoso. Es que debemos ser esclavos de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos esclavos del pecado, estamos bajo su influencia, bajo su poderío. Si yo le digo, yo te obedezco a ti, entonces yo soy esclavo de esa persona a quien digo obedecer. Entonces el pecado se convierte en nuestro amo. Y San Pablo dice, no, mejor es ese ser esclavo de Dios. ¿Y cómo caemos en esto? Usted puede decir, yo no quiero hacer cosas malas, pero ¿cómo cae uno en la esclavitud del pecado? Pues el pecado tiene una estrategia. El pecado no muestra las consecuencias. Si la gente se diera cuenta, si todos nos diéramos cuenta de las consecuencias del pecado, no lo cometeríamos. El pecado se muestra sabroso, gozoso. El pecado se muestra como para darte felicidad, para darte placer, pero el pecado no te muestra, no tiene esa etiqueta como tienen por ejemplo, los vestidos que venden en una casa de moda, tienen una etiqueta donde está el precio. Pues el pecado no trae etiqueta del precio que debes pagar por caer en ese pecado. Más bien el pecado te muestra la alegría, la felicidad, el placer que te da, pero no te muestra lo que debes pagar. Es como una película donde usted no ve el final, usted no sabe cómo va a terminar esa película. Entonces usted se adentra en eso. Si nos diéramos cuenta cuál es el final, nosotros no terminaríamos en el pecado. Entonces esa es la estrategia del pecado y esa es la manera en que nosotros entonces caemos bajo su esclavitud. El pecado es atractivo, el pecado trae placer, si no, no caeríamos en pecado. Por lo tanto, queridos hermanos, el pecado nos empuja y nos retiene bajo su poder. Por eso somos esclavos del pecado. Y es aquí donde Pablo dice, la verdadera libertad es ser esclavos de Dios. ¿Cómo va a ser esto posible? Decía al comienzo que la palabra esclavo no gusta en estos tiempos. Pero hay que entender a San Pablo. Él dice que la verdadera libertad está en ser esclavos de Cristo. Pues bien, ¿cómo cae uno? ¿Cómo es eso verdad? Resulta que nosotros tenemos deseos. Hay unos deseos, hay un apetito. Como nosotros no somos autosuficientes, tenemos que buscar quién nos ayude
a calmar esos deseos o quién nos ayude a satisfacer esas necesidades o esos gustos que pueden ser buenos o malos. Entonces, cuando tú quieres satisfacer una necesidad, te muestra el pecado una solución. Mira, ¿quieres ser feliz? Mira, aquí está la droga. Fíjate, tienes un deseo de ser feliz y entonces el pecado te muestra, quiere darle solución a esa necesidad, a ese deseo que tú tienes. Si tú deseas dinero, si tú quieres en esta vida dinero, entonces se presenta el pecado, el diablo, la tentación de la carne, como queramos llamar. Se presenta entonces por medio de dinero. Mira, te voy a pagar tanto para tener esto, para tener aquello. Entonces te das cuenta, nosotros tenemos deseos y para satisfacer esas necesidades, buenas o malas, entonces está el pecado allí. Pero también está Dios. Dios también puede satisfacer esas necesidades. Entonces, si quieres alegría, Dios te da alegría, porque Dios también bendice con la alegría. Dios te bendice. Dios puede satisfacer esos deseos y esas necesidades. Entonces, tú eres esclavo de aquel o de aquello que te satisfaga tus deseos. Entonces, si el pecado satisface tus deseos, tú eres esclavo del pecado. Pero si Dios es el que te bendice, si tú buscas en Dios la fuerza para calmar, para satisfacer tus necesidades, entonces tú eres esclavo de Dios. Aquel que satisfaga tus deseos es el que te gobierna. Pregúntate, ¿quién es el que satisface tus deseos? ¿Dios o el pecado? Es ahí, queridos hermanos, entonces, que detrás de nuestros deseos siempre va a estar alguien o algo tratando de satisfacer, y tenemos que tener cuidado. Si es el pecado, pero nosotros sabemos que solamente en Dios que me hizo, solamente en Dios que me ha redimido, solamente en Dios que ha dado vida a mi vida por medio de su Hijo Jesucristo, solamente Dios ese es el que quiere el mayor bien de mi vida. Entonces eso es lo que San Pablo hoy nos enseña. ¿De quién somos esclavos? ¿Del pecado o de Dios? Y ser esclavo de Dios trae la verdadera libertad. Y es aquí donde nosotros entonces nos llamamos cristianos. ¿A quién se le llama cristiano? Al que es, al que lleva, al que tiene a Cristo en su vida. Esto es ser cristiano. Cristiano no es hacer cosas buenas. Los ateos también hacen cosas buenas. Cristiano es tener a Cristo en la vida. Es amar como Cristo ama. Por eso el Evangelio de Lucas en el día de hoy, en el capítulo 12, versículo 49 al 53, dice: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. El cristiano es aquel que tiene el mismo deseo de Cristo, arder en amor. El cristiano es aquel entonces que no solamente hace cosas buenas, porque hay que hacerlas, sino que el cristiano es aquel que hace las cosas buenas porque lleva a Cristo en su vida, porque lo quema el amor de Cristo, porque lo quema el amor bueno, el amor santo del Señor. Entonces, Cristo vive en nuestra vida, Cristo nos hace libre, Cristo es aquel que cumple nuestros deseos de alegría, todo deseo muy humano, Cristo lo lleva a plenitud, y por eso, siendo esclavos de Cristo, somos libres. Recordamos hoy, queridos hermanos, entonces, verdaderamente que siendo esclavos de Dios, somos libres y no somos esclavos del pecado. Para la gloria de Dios, amén.